Hola, hoy estamos con Manuel y Nieves de la Universidad de Córdoba para hablarnos de la carrera de bioquímica. Yo soy Manuel Jiménez, he estudiado bioquímica en la Universidad de Córdoba, ya he terminado la carrera y también este año acabo de terminar el máster de investigación biomédica translacional. Yo soy Nieves, voy a entrar este año a tercero de carrera y bueno, pues, yo no he estudiado más, solo hasta tercero. Vale, la primera pregunta, ¿por qué elegisteis bioquímica? Si quieres ahora empieza tú hablando, Nieves. ¿Yo? Vale. Sí. Pues mi primer plan era estudiar biomedicina, pero por unas decimitas no entré y el segundo era bioquímica. Luego es verdad que cuando ya entré en segunda convocatoria, empecé a preguntar y demás y vi que las salidas eran más o menos las mismas, incluso biomedicina estaba como más cerrado y bioquímica tenía salidas más amplias. Entonces a mí siempre me había gustado mucho la ciencia y demás, y sobre todo si se podía aplicar a los humanos sin que llegase a hacer medicina como tal, pues me gustó bastante. También es verdad que la carrera tiene mucho más aparte de humanos, también animales, plantas, microorganismos y demás, y a mí la verdad que eso me gusta. ¿Y tú, Manuel, por qué elegiste bioquímica? Pues lo típico que se dice, ¿no? Estaba en segundo bachillerato, me gustaba mucho la bioquímica, perdón, me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho la química, y viendo que existía esta posibilidad y ya investigando algo más de qué salidas podía tener antes de hacer selectividad y demás, me interesé bastante por eso, en ese sentido. Y bueno, la siguiente pregunta relacionada con esto, ¿por qué la Universidad de Córdoba y no otra universidad? Si quieres ahora, Manuel. En ese sentido, vamos, yo es que vivo prácticamente al lado de Córdoba y en cuanto a sencillez de transporte, estoy a 15 minutos en coche y no tiene ningún problema. ¿Y tú, Nieves, por qué? Yo principalmente porque soy de Córdoba capital, entonces ir a la universidad, que aparte de que me pillaba más cerca, luego también por lo que hablaba la gente y eso, a nivel de ciencia, esta universidad estaba bastante bien. Entonces dices, bueno, pues sí, dicen que está bien y además me pilla cerca, no me voy a ir a otra y me quedo aquí. La tierra hace mucho siempre. Vale, y bueno, tú, Manuel, que ya has hecho toda la carrera, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahora? O sea, de cómo lo veías antes de entrar, ahora que ya has pasado por todos los cursos, ¿cuál crees que ha sido tu experiencia? Primero, es duro en cuanto a que no hay nada concreto. La química, la física, que no te lleva a nada. Dices, esto ya lo he visto en un segundo bachillerato, no hay nada nuevo, entre comillas, es más complicado, pero no te lleva a lo que tú realmente te está gustando, lo que te gusta a ti, la bioquímica. Ya conforme vas avanzando, la verdad que es bastante más entretenido, se disfruta, la carrera se disfruta mucho. Si realmente te gusta, la carrera se disfruta muchísimo. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Nieve? Bueno, yo al igual que a Manuel, cuando me metí primero era muy feo, porque es que yo siempre lo he descrito que era como segundo de bachillerato a lo bestia. Tal cual. Física, matemática, mucha química. Es verdad que el segundo cuatrimestre ya empieza a mejorar con genética, fundamentos de bioquímica y demás. Y ahora ya cuando pasa a segundo, también se va notando cada vez las asignaturas son más específicas, cada vez va como sacando un poquillo más de gusto a la carrera. Y yo, por ejemplo, de tercero no he probado nada, pero tú lees la asignatura y cada vez dices, oye, yo me metí aquí por esto, cada vez lo ves más. Y no sé, yo pensaba irme de Erasmus, pero luego pensé que en tercero prefería estar aquí porque lo veía como muy fundamental y lo dejé para más adelante. Entonces, sí, yo creo que es algo que nos pasa a todos, que el primer trimestre, vamos, cuatrimestre de la carrera es como, ¿dónde me he metido? Esto no me gusta, porque al final yo creo que todas las carreras de ciencias tienen las mismas asignaturas en el primer cuatrimestre y realmente dices, me he metido en bioquímica como me podía haber metido en biología, en biotecnología o en cualquier asignatura, porque al final son todas muy parecidas. Vale. La siguiente pregunta es los pros y las contras de la Universidad de Córdoba. Es decir, ¿qué creéis que puede mejorar y qué creéis que tiene mejor respecto a otras universidades? Si quieres, Nieves, empieza ahora. Vale.
déjame pensar un poco. A ver, yo, así ya no de la universidad como tal, un problema, si es que se le puede llamar problema, pero bueno, es que la Universidad de Córdoba no está en la ciudad. No puedes llegar andando o así tan fácilmente. Para ir a la Universidad de Córdoba tienes que ir en tren. O sea, el tren tiene una parada directa en cercanía, tarda 11 minutos. Pero es verdad que yo uno de los problemas que encuentro en esta universidad es que si pierdes el tren y según la hora que sea, a lo mejor te puedes quedar una hora esperando en Rabanales. En nuestra facultad, ya no en la universidad, en la facultad de ciencias, perdón. Tienes que ir hasta allí y tardas más en ese sentido. Ahora, en cuanto a ventajas, pues es una universidad que es bastante antigua, entonces el grado ya está muy bien planteado y no suele pasar como en otras, que haya más nuevas o sea un grado nuevo, luego los primeros cursos no salen tan bien y demás. Por ahí está, o sea, está muy claro lo que tienen que hacer, los profesores están muy preparados, no sé, yo la veo bien en ese sentido. Uh-huh. ¿Y tú, Manuel, qué pros y contras le pones a la universidad o a la facultad en sí? La desventaja está relacionada con esto de que es muy antigua y es que algunas instalaciones, algunos laboratorios sí son viejos y el material, a veces te encuentras lo típico de que funcionan 2 pipetas bien. Ya. Y eso no está bien. Y respecto también a estos dos profesores, es que son muy competentes. A lo largo de la carrera diría que solo 1 o 2 profesores, digamos que no han merecido la pena. Los demás se implican con el alumnado y se preocupa en que tú te hayas enterado de la asignatura. Que eso, vamos, por compañeros que se de otras carreras y otros ámbitos, no es lo más normal. Sí. Y luego, ¿cómo están organizadas las clases y las prácticas? Es decir, ¿siempre hay el mismo horario? Las clases teóricas sí, pero la parte práctica va cambiando. ¿Y cómo están configurados los grupos? Es decir, ¿sois una clase muy grande o estáis divididos? ¿Cómo funciona? Nieves, si quieres, ahora hablar. Es igual más o menos. Así que Nieves, tú que tienes más fresco. Ahora mismo creo que cuando entran a primero hay unas 50 plazas, entonces más de eso nunca hay. Siempre puede haber alguna persona más de repetidores y por lo general, teniendo en cuenta los Erasmus y gente que algunos no dejan la carrera, pues al final son 40 y tantos, 50 y tantos. Luego las clases teóricas, bueno, este año es un poco excepcional, pero bueno, las clases teóricas son de las 50 personas, no hay ningún problema. De hecho, como nuestro grado es uno de los más pequeños en cuanto a cantidad de personas, mientras que por ejemplo en biología van a hacer como rotativa y demás, nosotros vamos a tener la suerte de poder asistir presencialmente a todas las clases teóricas. Luego hay grupos medianos, que son los que se hacen para seminarios teóricos o laboratorios muy grandes, que nos toca como la mitad de la clase. Que en grupos más pequeños, ya para laboratorios, se hacen 3 grupos, que son de unas 10 y pocas personas, según el grupo. Luego también, esto es ya más aparte, pero a la hora de hacer el itinerario bilingüe, yo por ejemplo estoy en ese itinerario, hay muy poquitas personas. Entonces, para las teóricas, al menos el año pasado, nos unían con todos los de Erasmus, pero éramos súper pocos. La teoría tal cual, el seminario era de esa misma clase solo y en los laboratorios también era solo de ese grupo. O sea, es como aparte totalmente del resto de la clase. ¿Algo que añadir, Manuel, sobre esto? Sí, que una asignatura que todavía yo no he dado, que la da este año, experimental, que al ser, vamos, prácticamente las prácticas son lo más importante de ahí, los grupos sí llegan a ser hasta 4 grupos, entonces como mucho hay 10 personas y no estás compartiendo mucho grupo, como mucho 3 personas por grupo en vez de 4 o 5 cooperativas. El propio grupo de trabajo me refiero. Sí. Vale. Y bueno, ahora ya algo así como más personal para motivar a los que entren. ¿Cuáles son vuestras asignaturas favoritas o que más os hayan llamado la atención? Si quieres ahora, Manuel. Mira, la que más me gustó sería regulación de metabolismo, que es de tercero. Está muy bien, es la que más he disfrutado. Ingeniería genética, también creo que, no sé si es de segundo o de tercero. Segundo. Pero está bastante bien, es dura, pero se aprende bastante. Y después de cuarto, aspectos físico-químicos, que se aleja un poco más de lo bio,
pero la forma, vamos, la profesora es bastante buena y aprendes algo más separado de la biología, que te puede dar más fundamentos de química a la hora del nivel más molecular. Vamos, bastante buena. ¿Y tú, Nieves, cuáles son tus asignaturas favoritas? Principalmente la que más me gusta son las que tienen que ver con genética, o sea, fundamentos de genética e ingeniería genética. Y luego ya, quitando las de genética, las que están más relacionadas con bioquímica. Fundamentos de bioquímica, luego estructura de macromoléculas, de ese tipo. O fisiología animal, por ejemplo, también me gustó mucho. Era fisiología molecular y esa la verdad que la disfruté mucho. Qué guay. Vale. Respecto a la Universidad de Córdoba, ¿cómo está orientado el grado en bioquímica? Es decir, ¿está más orientado hacia la parte bio que a la parte química? ¿Más hacia una salida de investigación, de industria? ¿Cómo lo veis? Nieves y luego, si quieres, Manuel. Yo creo que en cuanto a bio y química, al principio, o sea, en primero, es mucha más química, al menos en el primer cuatrimestre hay 2 asignaturas de química y una de biología, pero a partir de eso ya como lo veo más bio, mucho más bio. En cuanto te quitas las químicas del medio, ya he oído y después mucha biología, pero además se nota un montón. Y luego en cuanto a salida, es verdad que la mayoría de los profesores que son científicos que trabajan en la Universidad de Córdoba trabajan con plantas. Entonces, yo creo que se nota sobre todo en cuarto, al menos por lo que he leído de las asignaturas, no estoy segura. Lo enfocan mucho más a plantas que a animales o a humanos, pero luego tú puedes encaminarlo perfectamente. O sea, claro. Hay más asignaturas de plantas, porque los profesores están especializados en plantas, pero tú siempre puedes decir, bueno, pues intento quitarme las de plantas y cojo otras que sean más de animales o más de humanos. ¿Y tú, Manuel, cómo lo ves? Vamos, respecto a eso, al principio química, luego en cuanto al grado es mucha más bio. Luego sí, en cuarto, sí hay optativas que te pueden hacer algo más de química y química inorgánica, química orgánica y la de aspectos que he comentado antes. Y en cuanto a la salida, los profesores te están guiando siempre a una salida de investigación. Es complicado, pero es lo que te intentan transmitir. Y en cuanto a lo que ha comentado ella de plantas, ahí ya discrepo un poco. En tercero ya llega. Muchos profesores, tenemos aquí el INVI, Instituto Patrimonio de Investigación, que ahí sería todo trabajo con humanos, dirigido a humanos, investigación biomédica. Entonces muchos de los profesores que dan en el grado trabajan ahí, aunque también, como ha dicho Nieves, hay muchos profesores que trabajan en plantas, que dan esta clase, vamos, fisiología vegetal y demás. Sí, yo creo que por regla general casi todos los profesores durante la carrera te encaminan como a la salida de investigación y no te enseñan a lo mejor otras salidas que puede tener este grado y que parece que cuando estás durante la carrera solo ves esa salida como una opción. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, no sé, la pregunta ahora va encaminada hacia la figura de alumno interno, que no sé si en la Universidad de Córdoba está la figura o hay una similar. ¿Sí? Sí. Pues contadme un poco sobre ella, si quieres, Manuel. Sí, yo he estado de alumno interno en el grupo de hormonas y cáncer, que sería parte del Departamento de Fisiología Animal en el INVI. Y lo que he estado trabajando, yo es que entré ya al final de carrera, entonces no es como al principio de carrera que te dejan hacer menos cositas y demás. Claro. Pero en cuanto a los que llegan al principio, pues hasta que no aprenden ciertas cosas, mirar, observar, apuntar y aprender. Cuando ya tienes cierta experiencia, ya te dejan manejar hasta que ya te ven con una soltura que puedes tener en cuenta. Y yo lo que he estado trabajando ha sido con cáncer de páncreas, el splicing concretamente. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más, Nieves, sobre esto. Había intentado entrar en genética, pero no pude porque genética te piden, o sea, en el departamento de genética te piden sobre todo nota y en su asignatura y en general.
y como a mí primero me fue regular, pues no pude entrar en primero, porque no te dejan entrar hasta que la has cursado, ni pude entrar en segundo. En segundo iba a entrar no como alumna colaboradora como tal, porque con los plazos de entrar, de mandar papeleo y demás para poder entrar se me pasó, pero sí iba a entrar en el departamento de bioquímica con mis profesores de la asignatura de enzimología. Pero llegó la pandemia y no entré. Así que voy a entrar ahora en tercero. A mí lo único que sé es que lo que iba a hacer yo era, en este curso pasado, era ver lo que hacían los TFG, ayudar un poco y lo que decía es apuntar mucho hasta que tengas futuro. Claro, sí, eso yo creo que en general en todos los sitios que tienen esta figura, porque no en todas las universidades lo tienen, al principio sobre todo eso, los primeros años es mucho mirar, te dejan a lo mejor hacer alguna cosita, pero es ya cuando tienes más experiencia y confían más en ti cuando te dejan hacer cosas. Vale, y respecto a la movilidad tanto nacional como internacional, es decir, becas Erasmus, Seneca y tal, ¿cómo está la situación en Córdoba? Es decir, ¿es fácil? ¿Te ponen muchas trabas? ¿Cómo está? Supongo que Manuel tendrá a lo mejor algo más de ideas sobre esto. No he hecho Erasmus, así que pero no te puedo decir mucho. De experiencia a lo mejor de algún amigo o algo que sepas. Sí, vamos, amigos míos se fueron 3 o 4 y dificultades no tuvieron. Bueno, hay que moverse mucho a la hora de tanto buscar, ir detrás de la gente que está encargada del papeleo y moverse mucho a la hora de que te convaliden la asignatura, que luego te cuadren el año siguiente o quitarte, aunque te cuadren los horarios. Eso es lo más complicado que te puede venir el año siguiente. Sí. Pero dificultad como tal, que yo sepa, no. Vamos, hay que esforzarse porque es complicado, pero... ¿Y Nieves, algo que a lo mejor sepas de alguien o que quieres comentar? Sí, yo como comenté antes, al final no me fui, o sea, tenía planeado irme de Erasmus este año, al final lo dejé. Y lo único que sé es, tal como ha dicho él, no te ponen trabas como tal. Yo estuve mirando, obviamente cuanto más nivel de inglés tengas, más posibilidades de irte a muchos sitios, pero también hay otros que ni siquiera te exigen un B1 de inglés. Creo que recordar que, por ejemplo, Italia había sitios que te podías ir sin tener ese título siquiera. Pero es verdad que luego hay mucho papeleo y mucho, o sea, más complejo el hecho de convalidar asignatura y demás, pero trabas como tal no te ponen. Además hay un montón de destinos. Sí, yo creo que la parte más difícil de irse de Erasmus es el tema de convalidar asignaturas y que luego no te lleves alguna sorpresa. Vale. Pues por mi parte todas las preguntas ya están. Ahora lo único, pues algún consejo personal o alguna cosa que queráis decir a los nuevos bioquímicos que se estén planteando hacer la carrera o no, ¿qué les diríais? Si quieres, Manuel. Segundo que piense. Algo cortito, ¿no? Sí. Estudiar mucho, no muchísimo, sobre todo si queréis dedicar a una carrera investigadora, pero no deprimáis. Si algo os cuesta seguir adelante, es una carrera fácil, pero al final se consigue y siempre hay salida. ¿Y tú, Nieves? Ahí que estás en mitad de la carrera. Sí, sí, ¿qué consejo le daríais a los que se están planteando hacer la carrera? Ay, pues sobre todo lo que he dicho, que estudien mucho, que no se vengan abajo, porque luego al final lo saca. O sea, para entrar a esta carrera somos personas que siempre hemos estudiado mucho, que nos hemos currado muchísimo. Es verdad que cuando llegas te desconfiguran totalmente. Llegas y dices, ¿por dónde me vienen las cosas? O sea, no las ves venir. Pero luego es verdad que estudias y a lo mejor alguna te cuesta, pero luego la sacas y cuando consigues sacar algo que te ha costado mucho, la verdad es que te sientes muy bien contigo mismo. Y a eso, siempre puedes seguir y además cuanto más sigas, a lo mejor a veces te cuesta mucho, pero luego sigues y con las asignaturas nuevas es que cada vez te gustan más. O sea, primero horrible, ¿no? Luego cada vez va siendo más bonito y de verdad ya te das cuenta de por qué te metiste en la carrera. Y eso, al final lo disfrutas. Sí, yo creo que el mejor consejo es que el primer cuatrimestre no lo usen como prueba de fuego, porque realmente no es para nada lo que es la carrera. Y yo creo que eso, que también
el cambio de bachillerato a universidad pues a veces siempre cuesta, porque a veces estás fuera de casa, luego no tienes exámenes cada 2 por 3, sino que muchas veces te juegas a un examen toda la asignatura y ya no solo lo que hayas estudiado, sino que los nervios también te pueden jugar una mala pasada. Pero bueno, yo creo que luego a lo largo de la carrera, según vas pasando los cursos, eso ya no te cuesta tanto y yo creo que es al principio cuando más notas esa dificultad de hacer a lo mejor un examen para toda la asignatura. Bueno, pues muchas gracias por haber participado y nada, en plan, mucha suerte a ti, Nieves, para la carrera y bueno, a ti, Manuel, para el futuro investigador. A ver si hay suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. A ti. A ti.